Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles, me da gusto estar aquí ya lista para hablar de coaching, ir más allá del coaching. Vamos a esperar un momentito porque ya no tarda en llegar un invitado súper especial que está por aquí con nosotros. Así que, Ignacio, mándame la invitación, por favor, de que quieres subir, que quieres conectar. Van a ver qué buen tema tenemos hoy. Muy bien, ya aquí está la solicitud. Muy feliz de tener aquí a alguien que conocí hace algunos años y que vivimos una experiencia. Hola, mi querido Hola, Ignacio. ¿qué tal, Josefa? Yo muy feliz de tenerte ¿Cómo aquí. estás? Pero estoy colocando bien esto. A ver, aquí. Sí, ahí vas, Ok, ahí vas, ya, yo creo que ahí, vamos a estar. perfecto. Ahí. Ok, ahí estamos bien. Perfecto. Qué gusto de verdad volverte a encontrar, Qué vernos, bien. saludarnos. Sí, yo te suelo seguir, que sepas que te veo por las redes y me hace mucha ilusión siempre, ¿no? Porque, bueno, porque lo que tú sabes, porque lo que dije el otro día, ¿no? Que nos unió otra vez aquella sesión de coaching, aquella mi primera sesión de coaching ontológico, contigo. Y uno no se olvida de eso, ¿no? No se olvida. No, bueno, en mi caso yo no me puedo olvidar, aquí estoy. Sí, yo de verdad que te Sí. agradezco tanto que estés aquí conmigo, que compartamos, porque me parece que Mm, para dar un poquito de contexto y saludar a quienes mm, se están uniendo, aquí está Ofe. Ofe cada semana está aquí conmigo, lo agradezco. Ofe, mi querida, te mando un beso, porque mm, nos conocimos en Clubhouse y bueno, aquí nos vemos también. Y fíjate que decidí empezar a hacer estos lives de coaching sí. porque podría yo hablar de cualquier otro tema, pero me quiero estar dedicando al coaching por todo lo que se está viviendo con coaching, con cosas que tienen que ver con poca preparación o con preparación deficiente o cómo se ha tergiversado el uso de la palabra coaching, ahora se usa para todo, así como neuro, como Mm, muchas cosas que han pasado y creo que es bueno rescatar lo bueno que tiene el coaching como una estrategia de cambio, una estrategia de reflexión, de descubrimiento, pero al mismo tiempo o sea, presentar historias, casos que mm, son muy buenos cuando nosotros hacemos un coaching profesional, cuando nos entregamos de manera seria a esta formación. Y bueno, para mm. arrancar ya con este live, que de verdad te agradezco muchísimo que estés aquí No, conmigo. un honor para mí. Sí, gracias. Que nos compartas un poquito acerca de ti, o sea, porque tú eres Mm, un hombre espectacular y que ha no. hecho cambios de vida y todo eso. Compártenos un poquito para que la gente sepa de quién se trata. Bueno, me viene una frase primero cuando dices esto de eres un hombre espectacular, algo que leí una vez, a mí me gusta leer literatura, ¿no? Dice que los que son de la misma condición se reconocen al vuelo. Entonces, normalmente, que ya sabes, con lo que ves en el otro, pues tiene que ver algo con que está en uno, ¿no? No, mira, yo no sé, diría muchas cosas, ¿no? Para mí, quizás la palabra que me estaba viniendo según te escuchaba, quizás el coaching, o al menos como yo lo entiendo, ¿no? Comporta una vocación de servicio, ¿no? Eso yo creo que esa es la esencia, ¿no? Evidentemente hay personas como yo, Uh -huh. como tú, que hemos hecho un oficio de esto, hemos hecho un oficio, un modus vivendi, pero yo creo que lo que antecede es la vocación de servicio, ¿no? Y sin eso, yo creo que esto no tiene ningún sentido, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, creo que con eso está dicho todo. Y quizás de ahí podríamos encontrar muchas de las causas por las cuales pues hay mucho coach, hay coaches para todo, hay, bueno, yo creo que aquí pues esto ha sido un negocio, ¿no? Lo sigue siendo para mucha gente, ¿no? Y quizás pues se ha perdido, o algunos nunca encontraron esa parte que a mi juicio es esencial, que es la vocación de servicio. Y es esencial porque, entre otras cosas, este trabajo tiene que ver con trabajar con la particular forma de ser de las personas, ¿no? Con el alma de las personas, ¿no? Y esto no es cualquier cosa, ¿no? Yo creo que esto, a mi juicio, a mí por lo menos me comporta una responsabilidad que precisamente creo que es uno de los quiebres que yo mismo he tenido que trabajarme Sí. durante muchísimos años, ¿no? Esa exigencia, bueno, que tú yo creo que me entiendes bien y los que os dediquéis a esto creo que me entendéis. Y es por eso, porque no estamos con el alma de las personas. Y cuando digo el alma, yo creo que se me entiende bien. No me quiero poner espiritual,
que lo soy, pero yo tengo un gran amigo psiquiatra con el que además he hecho supervisión por otros motivos y que siempre me dice, ¿no? Me dice, Ignacio, siempre mejor un paso atrás que pasarnos de frenada, ¿no? Y esto lo aprendí también en mi formación, ¿no? Con la ontología del lenguaje, ¿no? Con Eva en su día, ¿no? También, es decir, siempre quedarse atrás, mejor un paso atrás que pasarse de frenada, porque se puede hacer mucho daño. O sea, la responsabilidad que tenemos es muy grande, muy grande. Bueno, no sé, quizás estoy un poco siendo retórico con lo que te digo, pero creo que ha sido un gran negocio, creo que como en todo en la vida, pues hay gente que se sube, creo que hay unas técnicas que son tremendamente poderosas, que en manos pues de personas, no sé, con un compromiso ético pues no demasiado consistente, y no sé si eso se puede ser demasiado, mucho, demasiado poco, o se es ético, no se es ético, ¿no? Pues es peligroso, ¿no? Y de ahí también que ha habido tantos problemas, además, incluso ya desde una perspectiva de sectas, de tal, ha habido de todo, ¿no? Con este mundo nuestro, ¿no? Desafortunadamente, como también ha habido gente que ya utilizaba antes técnicas de psicoterapia, ¿no? Pues para hacer mil cosas, ¿no? Sí. Y, bueno, pero esto es como siempre. Yo creo que, bueno, mira, estoy hablando mucho y me cortas, por favor, porque yo puedo hablar una barbaridad. Cuando trabajo escucho mucho, pero cuando ahora me preguntan. No, no, tranquilo, tranquilo. Sí, Esta es una charla de compartir, de reflexionar sí, y de compartir, me refiero a experiencias, porque tú sí. me hiciste, fuiste muy gentil cuando me pusiste, pues contigo pasó esto, y dije justo, o sea, muchas Lo veces cuento. nosotros no tenemos que andar diciendo todo lo que hacemos con ciertas personas y cuidar la privacidad, pero cuando la persona está dispuesto a abrirlo, por eso te dije, vente, vamos a hacer Yo un sé. live. Y Yo, eso se agradece porque mucha gente necesita saberlo, ¿sabes? Valga la ah, redundancia. Y bueno, volvamos a esta pregunta de, cuéntanos un poco de ti, cuenta un poco de ti, porque tú llegas tú te inscribes al programa, cuando, digo, vamos a sí, combinar dos cosas, ¿por qué llegas tú al programa? vale, Y quién era Ignacio en ese momento y qué vale. está haciendo Ignacio ahora. Mira, yo llego, como creo que llegamos casi todos los seres humanos, a adentrarnos en esto del crecimiento personal, casi siempre por un cataclismo, creo, ¿no? Ujú. Ojalá, no sé, a veces pienso que ojalá uno llegara aquí desde otro lugar, ¿no? Pero en mi caso, tengo que decir que el dolor me llegó tarde, como me dijo un gran amigo, a ti qué tarde te ha llegado el dolor, pero me llegó, ¿no? Como ya todos, ¿no? Y yo tuve bueno, un drama personal, o yo lo viví como un drama personal, y lo cuento porque, bueno, lo suelo contar, no es nada. Mi padre estuvo ingresado en un psiquiátrico por una depresión aguda, ¿no? Y era algo que era impensable, ¿no? Era un ser humano que era y es impecable, un hombre maravilloso. Afortunadamente salió de aquello absolutamente, no sé decir, crecido y un hombre, bueno, Qué bueno. el que le conoce es un hombre extraordinario, ¿no? Pero a mí me impactó mucho porque yo era muy descreído de todo este mundo, ¿no? De las depresiones y todas estas historias, ¿no? Yo era la antítesis del coaching, ese es un buen Claro. ejemplo. Ujú. Y fíjate que, bueno, yo mismo pasaron muchos episodios en mi vida, en pocos años, que creo que viví mucho, pues a nivel empresarial también de muchas dificultades, de todo tipo de ventas, de compras, de grupos, de enfados con socios. O sea, yo creo que viví una época muy comprometida, una joven, bueno, moderadamente joven, no sé, como 38 años así, económicamente una posición buena. O sea, creo que logré muchas de los sueños que yo me había marcado, ¿no? En este interín se junta también el fallecimiento de mi madre de cáncer, que fue una experiencia que a mí me marcó muchísimo, porque era una mujer joven, de 60 y pocos años, fue aquella experiencia. Yo nunca había tenido tanto dolor en tan poco tiempo, ¿no? Y fue como empezar a darme cuenta que la vida iba de una cosa muy diferente a lo que yo había vivido hasta entonces, ¿no? Ujú. Empecé a acompañar a enfermos de cáncer y ahí me di cuenta de que el ser humano era maravilloso, que había una profundidad, que había algo que yo nunca había tocado, no sabía explicar por qué. Igual había ido de puntillas por mi vida, preocupado de cumplir unos objetivos que tienen que ver con lo profesional, con lo académico antes, con tener una familia, con tener tengo tres hijas maravillosas, con mi mujer, o sea, como un poco el patrón, la convención, ¿no? Lo que se esperaba a mí. Ujú. Y en el fondo muy vacío. Tuve una depresión gorda, quiero que sepáis, antes de fallecer mi madre, también Y me dijiste. estuve pululando con varios psiquiatras, unos mejores que otros, la verdad es que, pero bueno, al final di con la persona adecuada y estuve medicado incluso un tiempo, muy poco tiempo, la verdad.
Y bueno, a partir de todo esto, pues ese tutum revolutum me llevó, en un momento ya determinado, cuando fallece mi madre, a, a contratar. Yo contraté a un coach que era ingeniero de telecomunicaciones. Y entonces, según empezaba con él, yo le dije, esto me encanta, esto que haces, pero esto cómo y esto, yo me querría formar más. Y él me dijo, mira, tú lo que tienes que hacer entonces es el programa de la ontología del lenguaje de Rafael, ¿no? Pero él no es ontológico, o sea, quiero que sepas que es muy generoso, porque dice, Íñigo, sí, sí, pues esto es el que tiene. Pero pregunta, entérate, y yo soy, para eso sí que era una persona bastante, como veía que había mucho ruido y mucho coaching y mucho tal, y yo además era muy descreído, siempre lo digo, muy descreído. Esto me parecían cuentos chinos y tal. Y que además en España estaba muy fuerte ya, digo, a mí me tocó trabajar con mucha gente en España y hacer supervisiones y demás, pero ya la escuela de Rafael Echeverría ya estaba muy fuerte allá, en Argentina, en España, ya estábamos en todo Iberoamérica, ¿no? Sí. Y de hecho, se dio la paradoja, no sé cómo, de que pregunté a alguien que yo conocía de trabajo, de mi network que tenía, y pues yo lo hice el ABC y tal. Entonces, joder, fue como que enseguida empecé a encontrar personas de mi confianza o personas que yo estimaba y que me dio como mucha serenidad o, bueno, yo no creo en las casualidades. Entonces, cuando, bueno, pues esa prescripción, ese encontrar, luego tuve una entrevista en su momento con Iñaki, bueno, con gente de Newfield y no lo dudé, ¿no? No lo dudé. Me gustó mucho el planteamiento, la plataforma que había ética detrás, la filosofía en la que se sustentaba. Me dijo, siempre recuerdo también que alguien me dijo, oye, pero esto también hay que entrar sin fundamentalismos, ¿eh? O sea, las cosas con la mente abierta y tal. Y entonces tengo que reconocer que cuando empecé el programa, fíjate que yo no sé si fue cuando fuimos primero, yo creo que fue en Puebla, yo creo, ¿no? Y luego Paipa. Primero fuimos a Puebla, yo creo recordar, en el primer conferencia. Yo creo que ahí me di cuenta, cuando me encontré con más gente, que dije, no estoy solo en el mundo. O sea, tuve la impresión de estar en un contexto en el que me encontraba con personas que tenían las mismas inquietudes que yo, que no eran otras que las inquietudes de crecer como ser humano, ¿no? Y eso me dio como mucha paz ya en sí mismo, ¿no? Porque era como que yo hubiera estado viviendo otra vida, ¿no? Una vida más de oropel, no sé, quizás más frívola o no sé explicarlo. No sé, quizás no me tuve por una persona demasiado profunda, ¿no? Y ahí empecé, bueno, pues entonces la anécdota famosa es contigo la primera sesión que yo recuerdo que fue gracioso porque dijo, ¡ay, qué voluntario! Y nadie quería, ¿no? Nadie quería. Pero yo como soy de Bilbao, Dame dije yo... oportunidad de perdona. comentar un poquito para dar Sí. contexto a quienes nos están acompañando, a Rosa, Lisa, que ya tenemos algunas personas aquí, al Headhunter, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, platicarles, estamos conversando acerca del programa de Newfield Consulting de Rafael Echeverría, para el cual yo trabajé 10 años de manera paralela a estar trabajando con mi empresa y estar trabajando con proyectos de consultoría. Entonces yo ahí jamás me promoví ni como consultora ni como coach por separado, porque nosotros firmamos una carta de compromiso, de confidencialidad, etcétera, y de no compete también. Entonces yo siempre he sido muy respetuosa de las reglas que firmo. Y yo ahí era la coach, una coach supervisora, y al inicio, en la primera conferencia, ahí los coaches tenemos que hacer una sesión de muestra, porque en cualquier formación hace falta que nos muestren a dónde tenemos que llegar o a dónde no tenemos que llegar, porque no a todos los coaches nos va bien en la primera sesión, se cometen errores. Por ejemplo, yo cuando tomé el programa, que fue en 2006, yo me propuse para ser la coachee y no me fue nada bien. O sea, el coach cometió muchos errores y esa se las voy a platicar en otra sesión. Pero, y nosotros después de que terminábamos de hacer la sesión, todos teníamos que reportar cómo nos había ido, si había que ir a recoger a alguna persona porque les había ido mal o nos había ido mal. O sea, todo eso se reportaba. Hay mucho cuidado, mucho rigor, y eso es muy importante en una escuela de coaching. No nada más vamos a dar teoría y practiquen entre ustedes y nadie les supervisa. No, en la escuela de Rafael Echeverría hay rigor, hay una supervisión, y el rigor tiene que ver con los mismos coaches, más allá de Rafael y Alicia, que son los que marcan la pauta. El rigor tiene que ver con nosotros como coaches, porque al final terminan diciendo, oye, ¿quién te formó? ¿Quién fue tu coach? Porque es ahí donde se marca la presencia del coach supervisor. Poniendo este contexto, entonces, en la primera sesión, último día, que dura 4 días la primera conferencia,
se hacen unos círculos y vamos a hacer nosotros una sesión de coaching de muestra y se les pide a 9, 10 personas, dependiendo de cuántos tenemos, porque generalmente estábamos los 20 coaches y entonces, bueno, teníamos células de más o menos 10 personas y uno de ellos se propone, dice, yo quiero ser el coaching y quiero actuar. Entonces nosotros tenemos que hacer la sesión de coaching con mucha ética, con mucho cuidado, profesionalismo y cuidar también el entorno, porque ninguno de los observadores tiene derecho a meterse en la sesión. Entonces esa es una burbuja que se crea y eso fue lo que vivió Ignacio en su primera sesión y le tocó conmigo. Entonces eso es lo que nos va a compartir. Sí. Sí, porque recuerdo bien, efectivamente, como tú bien dices, había esa burbuja en la que los demás estaban observando lo que ahí acontecía. Claro que, visto ahora, digo, había que tener su punto de coraje, ¿no? También el querer mostrar, o uno no sabía lo que iba a acontecer ahí, y bueno, y se hablan de cosas, pues claro, de la vida, ¿no? De uno, ¿no? Y yo, no, bueno, que ya venía con aquellas terapias y tal, pues me sentía como muy reconciliado con mi vida. La verdad es que luego me di cuenta que ahí fue el principio de todo el mirar, ¿no? Y bueno, en concreto, no sé, recordarás bien que yo traje un quiebre de que quería escribir un libro, pero me da un miedo terrible, ¿no? Un libro de poemas, además. Y yo me acuerdo de aquella sesión que luego yo creo que como al cabo de los años comentamos tú y yo que tú no te habías visto del todo bien y no te las fue difícil. Y yo, no, pero tú no te diste cuenta porque yo, iba a decir una palabrota, no voy a decir, pero yo estaba muy, muy agarrándome, pero realmente por dentro me estabas tocando bien los sitios y me estaba haciendo mucho sentido muchas cosas, ¿no? Y tal es así que me acuerdo que me decías una buena pregunta, ¿para cuándo ese poemario, Ignacio? Esa fue la pregunta. ¿Para cuándo? ¿Y para cuándo el poemario? Me decías. Y yo decía, joder, esta tía, que me deje de preguntar esto ya. ¿Y para cuándo? Y no hay cosa que más a mí que el desafío y tal. Bueno, total, que bueno, fue maravilloso porque no solamente salí de ahí con la firme voluntad, pero además sin esfuerzo, ¿no? De que sí, de que iba a hacer, que eso es lo bueno, ¿no? De una sesión, ¿no? Que uno encuentra el sentido y perdí el miedo, ¿no? Aquello que no tenía, no sé, tenía que ver con mi sistema de creencias, con lo que fuera, ¿no? Y ahí es que salí de allí directamente a editar el libro y tal, y lo lancé, y la verdad es que fue una satisfacción para mí. Y no solo por el libro, ¿no? Sino por eso te signifiqué lo que representó esa sesión. Porque esa sesión fue descubrir muchas cosas, ¿no? Fue descubrir esa forma de trabajar, la potencialidad que tenía para mí y luego yo en el futuro pensaba si fue el coach algún día, ¿no? Que esa es otra, que hay que certificarse, ¿no? Que tú antes lo has dicho muy bien. A mí una cosa que me impactó mucho en mi formación era el rigor. Y yo, te lo puedo decir, Eva Alejo, que estaba en su día, era mi coach Sí. en España, que era extraordinaria. Pues la verdad es que fue con nosotros una coach extraordinaria, no puedo decir, una dedicación 24 horas, ¿eh? Nos cuidó durante todo el programa. Bueno, eso no lo olvidaré en mi vida, ¿no? Las sesiones de coaching también con ella. Es lo que sientes de... es el empezar a florecer, ¿no? Como un ser humano que empieza a entender eso que te decía, de que la vida es otra cosa y empiezas como a florecer y a entender tantas cosas de ti que se vuelve casi adictivo, ¿no? De ti y de la vida, ¿no? De los demás, de todo, ¿no? Entonces es como volver a amanecer a una vida nueva que además ya no para porque realmente esto ya es un constante, ¿no? Un aprendizaje constante y entonces, como siempre, pues eso, quedan zonas ciegas y uno sigue mirando y uno se intenta. Bueno, pero es otra forma de vivir. Y a mí me abrió a un mundo nuevo porque yo hacía la broma de que me tuve que morir para renacer, ¿no? Seguramente todas estas experiencias, bueno, unidas también pues a mis procesos de terapia, y luego hay mucha formación de psicodrama y técnicas activas, luego me he formado mucho, ¿no? Porque luego sí he tenido mucha inquietud por la formación, ¿no? Pero todo eso, y por la lectura, he leído mucha filosofía, me ha interesado mucho leer, y todo eso, bueno, pues vas abriendo tu mente y te permite, pues, entender que la vida, digo mucho eso, que la vida es otra cosa, ¿no? Y entonces, el otro día escribía, o decía en un paseo, que es como que uno de repente pone el pie en una parte inexplorada, ¿no? Del ser humano y cobra un sentido extraordinario que te permite desarrollarte, no sé si que es con plenitud, yo digo con plenitud, pero desde luego sí desarrollarte en unos niveles que yo jamás hubiera imaginado, ¿no? De hecho, claro, estás viviendo como enmascarado en una especie
sosteniendo unos arquetipos que no son los tuyos, que pues mirándote por los ojos de, no sé, de tus padres, de tus hermanos, de no sé, qué estas cosas de la vida, ¿no? Y de repente te das cuenta pues que eres un ser humano que yo en mi caso me pensaba un empresario frío, calculador y tal, y no, pues soy una persona tremendamente sensible, que me apasiona el arte, la literatura, el cine, el teatro, hago muchísimas cosas en mi vida, soy una persona que me he dado cuenta pues, que el ser humano no se tiene que circunscribir a un aspecto, pues que uno puede desarrollar mil cosas, ¿no? Y todo eso tiene que ver con el crecer. No sé, te puedo contar mil cosas, perdona, o sea, no querría No, 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 parecer un... está perfecto. Es Sí. que yo me acuerdo, y eso le pasa, fíjate que a muchas personas que puede ser que vengan de una estructura familiar o de una cultura familiar donde, yo me tengo que casar, tener mi coche y eso, ese modelo que ya se rompió, ya está fracturado, ya no funciona, pero que a fuerzas se lo queremos implantar a los hijos porque eso nos da como la tranquilidad, como si eso me premiara de ser una buena madre, un buen padre, porque mi hijo sigue en la misma empresa del padre. Y digo, reconozco que en tu caso, pues una persona con muchos recursos, su familia, tu familia empresarial o de empresarios, inversionistas, como tú decías, es que pues tienes el mundo, para muchas personas podrían decir, es que lo tienes todo. No, no tenemos todo, porque cuando nos falta aquello que verdaderamente nos gusta, que, ¿por qué tengo que seguir en la empresa del papá o de la mamá cuando dijeron, es que hijo, tú te tienes que hacer cargo de la empresa? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Por qué yo tengo que hacer eso? Cuando mi perfil es muy distinto. Y cuando yo te conocí, cuando te di esa sesión de coaching, porque debo decir, para quienes me escuchan o para quienes son coaches, nosotros podemos hacer una gran colaboración, una gran contribución con una persona en una sesión o en un proceso, pero nunca se aferren a durar 2 años con alguien, porque eso ya se salió del coaching, ya es otra cosa. Sí. Y me parece que tiene que ver con el respeto, con el profesionalismo, con la ética. Entonces, una sesión que nosotros vamos a hacer, vamos a abrir y vamos a cerrar y vamos a poner lo mejor de nosotros en pro del bien de la persona a quien estamos atendiendo. Y es alguien que yo estaba conociendo, a Ignacio, pero yo hubiera podido pensar, no, hombre, pues este cuate tiene dinero y yo aquí voy a seguirle dando sesiones de coaching. No, señores coaches, no, señoritas o señoras coaches, no. Nosotros tenemos que hacer un proceso de empezamos y cerramos. ¿Quién sabe si mañana va a haber otra sesión? Pero en esa sesión yo tengo que poner mucha atención, mi escucha atenta, directa, muy sensible a lo que está pasando, si no, no puedo escuchar lo que la persona me está diciendo o me está diciendo entre líneas. Entonces, ¿cómo le ayudo para mostrarle lo que tiene? Y por eso, cuando yo me doy cuenta que tú eres un cuate súper sensible, que está en un mundo, está forzado en un mundo, entonces es cuando yo me dedico a ver si tenías ahí el libro, el poemario, lo que habías escrito, mientras tu mamá estaba enferma, sí, por el cáncer, sí. Y todo esto, y que el libro se convertía en un símbolo, en un homenaje para esa madre luchadora. Y tienes poesías, yo lo tengo porque tú me lo regalaste en la segunda conferencia, lo recuerdo. Y para mí, fíjense, ese libro, más allá de que tenga un valor de mercado, no, ese libro para mí tiene un valor simbólico de algo que yo pude hacer por alguna persona, ayudarle a encontrar dónde estaba su camino. No lo hice yo. Mi responsabilidad es abrir, ayudarle a desenredar todo eso que trae para ponerle las piezas del rompecabezas y que él lo arme. Eso es lo que nosotros a veces hacemos. A veces hay cosas diferentes, pero a veces eso es lo que hacemos en un proceso de coaching. Y que hoy Ignacio da coaching. Ignacio, síganlo en su canal. De verdad, él hace todas las mañanas, va caminando, él ya no está viviendo ahorita en España, va y viene, ¿cierto? Vivo en Miami ahora, sí. Hace ya 7 años, casi, sí. Sí, vive en Miami, pero él hace sus caminatas y va compartiendo reflexiones en Instagram. Síganlo y además es actor. Ahora cuéntanos, después de esto de coaching, que has hecho profesionalmente, ¿cómo llegas acá? A mí me toma el pelo la gente porque me dice, tú eres un hombre del Renacimiento, porque eres una caja de sorpresas. Bueno, yo lo que pasa es que no me cierro las puertas a nada, mis inquietudes, la vida se vive una vez, ¿no? Entonces yo quiero disfrutar y quiero hacer todo aquello que tengo inquietudes y que, bueno, unas las hago mejor, las hago peor. La verdad es que el tema de la actuación, bueno, eso de los paseos que decías, efectivamente, mira, esto es una anécdota. Yo cuando llegué a Estados Unidos a vivir, me dedico al coaching y trabajo, con organizaciones, trabajo el concepto del éxito, ¿no? El éxito en la vida, fíjate, nada más lejos que el éxito en la vida. Espera, ahorita regresamos ahí. Por favor, dinos, ¿qué fue lo que hiciste para
para romper, por ejemplo, con tu inercia de estar en España y decir, me voy y te vas con tu familia, con tu esposa, con tu familia? Mira, Cuéntanos ese pedacito. yo creo que eso fue, muchas veces no me acuerdo bien, pero bueno, hubo dos detonantes, yo creo. Bueno, uno que yo estaba con una necesidad terrible de crecer y yo no sabía lo que quería, pero sabía que donde estaba no quería. O sea, yo sabía eso. Yo decía, yo vivía en una ciudad maravillosa que es Vitoria, soy de Bilbao. A mí me encanta. Iba mucho pues, a Madrid, trabajaba en España, pero se me quedaba como, no había tenido la experiencia internacional, había estudiado en Estados Unidos, pero no había vivido. Y también pensé ir a México, mi bisabuelo emigró a México en su día, yo tenía una inquietud de viajar, ¿no? Y bueno, ese fue un detonante. Y otro que, bueno, puede parecer, a alguien le puede parecer igual es una vanidad, ¿no? Seguramente lo sea, pero para mí fue importante. Nos dijeron a través de bueno, un amigo, hicimos unas pruebas a nuestras hijas y salió que eran niñas que tenían un cociente intelectual elevado, que tenían una alta capacidad, eso que decían superdotación antes, ¿no? Y eso para mí fue importante porque me pareció que me apetecía a mi mujer también darles una oportunidad seguramente pues en un país como en Estados Unidos que podría ese tema igual resolverse de una mejor manera que como yo percibía que en España se podía estar resolviendo, por lo menos en mi contexto, en mi entorno, ¿no? Y ese fue el otro. Y bueno, más allá de seguramente comprender muchas cosas de mí mismo, de mi familia, de la familia de mi mujer, dicen que de padres gatos, hijos michinos, ¿no? Entonces seguramente empecé a entender muchas cosas de mí, de la sensibilidad, de todas estas cosas, ¿no? Los PAS que ahora hablan tanto, ¿no? Las personas altamente sensibles, muchas cosas. Y eso me hace plantear a mi mujer, a nuestras hijas también, y dijeron que sí. Y venimos aquí sin nada, no conocíamos a nadie. Y la verdad es que tengo que decirte que me recojo, porque el primer día que llegamos aquí, que llovía una barbaridad, un 15 de agosto del año 2015, me metí en la cama y me eché a llorar, porque pensé, ¿qué he hecho yo? Qué locura, con 3 hijas, con 44 años, no sé, me pareció, no sé, me entró con un poco miedo, la verdad, ¿no? O sea, me dije, no sé, igual me he pasado de frenada, no sé, el coaching está muy bien, pero, joder, igual se me ha ido un poco la olla, ¿no? Pero no, mira, entonces como no tenía nada que hacer, porque claro, no conocía a nadie, y entonces me puse a pasear por la playa y entonces yo, pues mis reflexiones, me gusta leer y entonces, bueno, pero con ninguna vocación de nada, simplemente para mí es como una autoterapia que me hago, esos pensamientos en voz alta, ¿no? Pues un día me grabé y lo puse en LinkedIn o LinkedIn que dicen aquí y de repente vi que muchísima gente lo seguía, ¿no? Me hizo gracia y dije, joder, tú, pero esto, qué curioso, ¿no? Pero voy a hacer otro. Y entonces empecé a hacer... Pero explotó, ¿no? Explotó porque Sí, después no, tuviste hice muchos uno, seguidores. el primero que hice fue sobre qué es el éxito en la vida. Ajá. Y yo, pues, ya había leído unas cosas que por eso siempre digo, si yo lo que digo no es mío, es cosas que leo y que nada es de uno, ¿no? Todo tiene que ver con un destilar cosas y pues esto lo escuché por aquí, el otro por allá. Entonces, bueno, pero igual uno lo cuenta como dice un amigo mío, bueno, uno igual lo cuenta con cierta convicción. Entonces eso cobra un sentido distinto, ¿no? Igual a como uno lo lee y bueno, ahí le aporta un valor, ¿no? Y entonces empecé a hacer esto y de ahí que eso me puso en un lugar que pues ya en Miami me empezó a conocer gente, en España mucha gente también, y también en México, Argentina, Colombia, muchísima gente. Y de ahí pues empezó a surgir mi extensión profesional también en este lado del charco. Nunca dejé de trabajar en España, siempre iba y venía una vez al mes, cada 5 semanas. Ha sido muy duro eso para mí. Durante 6 años lo estaba haciendo. Con la pandemia paré, porque no podíamos volar. Y iba a decir que afortunadamente para mí, porque me vino bien para parar un poco, porque estaba muy cansado, muy cansado. Y bueno, ahora tengo que replantearme, ¿no? Otra vez la vuelta. Pero bueno, esa fue un poco la historia, ¿no? Del venir, pero ha sido maravilloso, porque aquí encontré eso que buscaba, ¿no? De perfiles culturales tan diversos, gente extraordinaria, he conocido gente de todos los países. Esto es un hub, Miami, que reúne a gente de muchos lugares del mundo. Ese concepto del éxito, yo venía a trabajar, lo he podido hacer, ¿no? Con directivos, también con artistas, con deportistas, me he enfocado un poco ahí, ¿no? Gente que tiene dinero muchas veces, pero que solo tiene dinero, que tiene muchos problemas, ¿no? Muchas dificultades, ¿no? Y eso es lo que hago, ¿no? Y ahora, bueno, no sé, pues esa es un poco mi vida. Y el mundo de la actuación, me preguntabas,
Esto vino, es que yo siempre, en la realidad, fíjate, yo creo que siempre quise ser actor. Pero lo que pasa es que esto lo decía con la boca pequeña, porque yo esto en mi casa no se me hubiera ocurrido plantearlo jamás, ¿no? No sé, yo tampoco seguramente yo mismo me tenía no sé, con esa vocación. La cosa es que una amiga de aquí, española, por cierto, escribió una obra de teatro y un día me llama un jueves, es un poco así, es un torbellino, y venga, Let, quiero que te leas esta obra, ¿qué tal? Y el viernes, mañana hay un casting con un director y tal, y quiero que vayas porque quiero que seas un personaje. Y yo le cojo y le digo, tienes hora y media, venga, para leerte esto. Me pilló en casa, dio la casualidad, o sea, pero yo no creo en las casualidades. Entonces, lo digo, abrí ese libreto y me puso la verdad es que dije, esto es una situación complicada porque a mí me ha gustado leer teatro, me ha gustado, y pensé como, no me guste, ¿cómo le digo a mi amiga que esto es un bodrio, ¿no? Claro. Y, porque tendría que ser muy asertivo. Pero me apasionó, me sedujo, desde el minuto uno y dije, esto es una maravilla. O sea, esto es una maravilla. Una comedia muy divertida y además me venía bien a mí, porque tú sabes que esta profesión nuestra, vocación, profesión, te drena mucho, ¿no? Bueno, a mí me drena mucho, no sé, por lo menos. Y tengo ¿Y que hacer coaching? Sí, me deja muy desgastado emocionalmente, me deja drenado, dice aquí, drain, ¿no? Entonces, necesito, necesito hacer tengo como como digo yo, para recuperar energías, necesito como hacer cosas que me pongan en eso, en una recuperación de energía. Y me encanta el deporte, me encanta, pero esto, por ejemplo, el teatro me cubre, me da una alegría de vivir que no te puedo explicar. Y entonces, bueno, leí, le dije que sí, me fui a aquello, me vieron la directora de teatro, me preguntó que por qué querías hacer esto, le dije que porque todavía había querido ser actor, me dijo que adelante, y la verdad es que la obra ha sido un exitazo porque hicimos 20 funciones en plena pandemia, que se podía aquí, los teatros a mitad de aforo, Ajá. y lo vendimos, fui todo sold out, todas las sesiones, las temporadas, perdón, las funciones. Y ahora hemos iniciado el viernes pasado, también vamos a hacer, de momento creo que hay como 4 o 5 planteadas y de momento están ya 2 vendidas, la del Pero viernes es y en algún teatro de Miami, ¿no? en un teatro, en el Teatro 8 de la calle 8, que es un teatro muy emblemático de Miami, y vamos a Nueva York en marzo y a Ecuador, también sé que está ya programado, o sea que ha sido una cosa, bueno, pero por el camino me he presentado a Telemundo a una serie que me cogieron, bueno, no voy a decir cogieron porque aquí igual hay algún argentino escuchándome, pero Que te me invitaron. invitaron, me seleccionaron y de la pena fue fíjate que por un trámite burocrático de que estoy con mi trámite de cambio de estatus jurídico aquí en Estados Unidos no me llegó un permiso y no he podido trabajar en la serie. Y Ajá. me ha dado mucha pena. Y, y sin embargo, bueno, estoy con otra obra de teatro también en paralelo, me he presentado a otro casting que no me han contestado, pero creo que me he quedado fuera. Bueno, no sé, estoy con ese mundillo que me entretiene, me da mucha vida, soy muy feliz en el escenario. Hago la broma que en el escenario solamente soy muy feliz porque me olvido de que soy yo. Claro, es que es cierto, y es cierto, Ignacio, porque hay una desidentificación de Claro, personajes, ¿no? claro, Entonces, claro. si tú te descargas, haces tu catarsis por medio de la actuación, de las Sí. sesiones de coaching, porque yo creo que estás trabajando un poco de coaching, asesoría o consultoría con empresarios, ¿no? Eso es lo que Bueno, estoy yo diciendo. sí, yo hago, realmente no me gusta decir que soy mentor o asesor. Mis procesos son un poco particulares. Es verdad que tengo un diseño, una metodología que combino diferentes técnicas, ¿no? Mías de psicodrama y luego pues con sesiones de coaching ontológico al uso, ¿no? Como las Uh -huh. conocemos tú y yo, ¿no? Y sí, a veces es verdad que hay momentos igual en los que le digo a mi cliente coach, le digo, bueno, esto no es coaching, a ver, esto es mi experiencia de la vida o no, sí puede haber una parte igual de Acabas de asesoría, ¿no? decir algo, Sí, algo que es crucial. Acabas de decir sí, algo que es crucial. Muchos coaches no mm, saben que están haciendo un ratito de mentoring, un ratito de coaching, un sí, ratito de a lo mejor tutoría, o sí, tienen que hacer counseling, tienen que hacer distintas cosas. mm, Pero hay que decírselo al sí, cliente, al consultante, al coachee, decirle, esto no es coaching, esto no, es algo que yo estoy agregando, esto es esto, para que nuestros clientes vayan aprendiendo. mm, Un coach que solamente se apega a la línea de, yo voy a hacer indagación, voy a hacer esto, o voy a utilizar el modelo Grow, o voy a utilizar mm, cualquiera de la escuela que traigan, donde se hayan formado. Nosotros, cuando hablan coaching de vida, coaching de no sé qué, yo digo, bueno, mm. pues que hay coaching de muerte, eso se llama tanatología, ¿no? Pero el coaching debe ser integral, Sí, debemos entrar o sea, hay cosas
que le Sí, corresponden a la terapia y entonces hay que pedir ayuda a un terapeuta. sí. Bueno, de hecho, y en mi caso tengo que decirte que, bueno, no en tantas ocasiones, pero sí ha habido, sí, varias ocasiones, algunas, no sé, más de 5 y menos de 10 seguramente en las que he derivado a un terapeuta, sí, Claro, sin problema además, porque uno detecta que eso requiere de otra cosa, ¿no? De algo distinto, ¿no? Y además yo creo que eso es honesto y debe ser así, ¿eh? Yo creo que cada uno debe saber hasta dónde puede y hasta dónde no, ¿no? exacto. Lo cual no quiere decir tampoco, y esto lo digo y no me importa decirlo, pero lo digo siempre, que desafortunadamente, bueno, no es desafortunadamente, muchas veces viene gente del mundo de la terapia convencional y se encuentra auténticas sorpresas maravillosas en el mundo del coaching. Dice, Claro, como a mí me ha llegado esta frase muchas veces, conmigo y con otros, lo he escuchado de cómo es posible que llevo años yendo a terapia por un tema y en 2 sesiones de coaching he resuelto un tema de mi vida que no conseguía atajar. Bueno, no estoy diciendo que los coaches seamos magos, ¿no? Pero estoy diciendo que eso sucede también. Bueno, a mí me sucedió, ¿sí? A mí sí, sí. mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues porque son técnicas pues muy incisivas y muy eficaces. Al final, la estructura de coherencia, la personalidad, bueno, uno va tocando y si uno tiene lo que tiene que tener, una buena formación, pues ayuda mucho, ¿no? A mí me gusta la palabra Claro. ayudar, pero bueno, Y ofrece hay, y buenas. hay cosas, y hay cosas bueno, hay procesos formativos en los cuales tenemos que seguir, porque pensar que solamente con el coaching, yo ya hago todo tiempo coaching, No, no. O sea, ¿cómo te sirve, por ejemplo, el arte? ¿Cómo te sirve el drama? ¿Cómo te sirve la totalmente. comedia para poder trabajar con un coachee? ¿O cómo te sirve saber de consultoría? Porque de pronto el coachee te presenta una situación que tiene que ver con un proceso de organizacional. O Claro, o tiene que ver con un exacto. proceso familiar. Entonces, el coaching hace un abordaje, una preparación y saber que nosotros vamos a entrar a la historia, vamos a profundizar un poco para saber dónde tal vez se generó o se gestó ese problema o esa incapacidad o esa incompetencia o esa ceguera del coaching. Pero no nos vamos a meter a hacer proceso terapéutico. Es ahí, lo que tú Mm, mencionas, cuando corresponde decir, mira, yo esto lo podemos abordar de esta manera, pero me parece que sí, necesitas un proceso terapéutico y ya cuando cierras eso, regresas conmigo y vemos dónde estás, ¿no? Por sí, ejemplo. sí, porque a veces, por ejemplo, a mí me ha pasado casos bueno, de adicciones a drogas o alcohol, ¿no? Y, bueno, esos temas, o puede haber temas de sexo también, adicciones al Sí, sexo. Todo el tema de adicciones hay que tener cuidado, ¿no? Y uno puede hacer lo que puede hacer, ¿no? Y yo creo que hay que ser muy prudente con eso. Como decía al principio, mejor quedarse un paso atrás o dos que pasarse de frenada, ¿no? Porque es un tema muy delicado. Y luego sí que me parece importante, porque a mí me lo preguntan a veces gente joven, y oye, quiero dedicarme al coaching, porque es verdad que han estado igual en algunas formaciones o han visto algo, les han hecho algunas sesiones, ha parecido tremendamente reveladora, ¿no? Porque lo es, porque puede llegar a serlo, ¿no? Yo he hecho coaching también a chicos pues jóvenes, ¿no? De uh-huh. másters o de programas másters, y es verdad que impacta, ¿no? Nos impacta muchas veces, ¿no? Y les puede parecer pues un gran descubrimiento y luego alguno igual pues dice, oye, pues yo me quiero dedicar a esto. Claro, y es verdad que cogiendo lo que tú decías, ¿no? Tomando esa parte de la experiencia, yo creo que es importante el haber transitado por experiencias, ¿no? En la vida. Eso siempre viene bien, en todo, ¿no? Yo creo que en todo en la vida. Y también en nuestra vocación, que es nuestra profesión, ¿no? Yo creo que el haber estado en la propia oscuridad, lo primero, ¿eh? En la propia oscuridad. Por supuesto en las de los demás o en episodios. Claro, muchas veces a mí en mi trabajo te pasará a ti, pues que me están hablando de due diligence o me están hablando de cosas que son conceptos que tengo instalados en mí porque he trabajado en ellos, porque he estado viviendo esa vida, o no sé, en temas de familias con poderes adquisitivos altos, pues porque también me he dedicado a ellos, pero son cosas que conozco por mi vida, ¿no? Es decir, Claro. como si me hablan de literatura, pues igual algo pues puedo conocer porque me gusta leer. O sea, yo creo que un coach necesita enriquecerse, necesita a ver si es imposible saberlo todo, pero sí es importante tener, yo creo, una vocación también por querer aprender, ¿no? Por querer aprender y nutrirse y, bueno, ser curioso. Bueno, pero esto no sé, igual es algo que uno lo tiene o no lo tiene, no sé, no sabría decir, ¿no? Pero que en cualquier caso la juventud, esto igual puede alguien no estar de acuerdo, pero cuidado, que hay que darse el tiempo, yo creo, de experimentar, de vivir, ¿no? De vivir antes de lanzarse a... O sea, no, me cuesta ver
una sesión muy eficaz de una persona, bueno, voy a exagerarlo, de 19 años a un señor de 70, pues sería difícil, ¿no? Que pudiera comprender seguramente los paradigmas de un hombre muy veterano en la vida, una mujer, ¿no? Creo, no sé, igual me estoy contradiciendo porque yo Fíjate, mismo... a lo mejor Mm, no de 19 años, pero no tanto que le dé coaching, sino que mm, hay ocasiones, yo por ejemplo, cuando mi hijo estaba más joven, yo le pedía que se fuera a desayunar con mm. o alguno de mis clientes. ¿Por qué? Porque ese señor no sabía conversar con sus hijos. Y Bueno, eso es otra entonces, cosa, claro. como mi hijo es un tanto desinhibido y Sí. entonces puede hablar de muchos temas y le gustaba pues hablar que si de finanzas y por donde había Mm, trabajado, tenía tema de conversación, entonces le decía yo, ¿sabes qué? ¿Me ayudas con eso? mm. ¿Te vas a desayunar con él? Para que él Bien, escuche a otro joven y vea que me puede encanta. ser irreverente y todo, pero eso no está haciendo coaching, está No, no, haciendo un proceso distinto. Entonces, comparto. nosotros podemos recurrir a Sí. ciertas estrategias de ayuda, pero eso nos lo va a permitir, nos vamos a atrever a hacer cosas cuando nosotros somos honestos y sabemos que somos seres hasta cierto punto limitados, que Claro. tenemos un cierto alcance. O, por ejemplo, yo me doy cuenta, como estoy vinculada con neurociencias y medicina, Ujú. yo me aseguro que la persona venga sano, que tenga los neuroquímicos más o menos equilibrados, que traiga colesterol, triglicéridos en orden, que traiga buen nivel, si tiene anemia, si tiene ciertos padecimientos, no le voy a poder exigir a alguien que responda a ciertas cosas porque pues, la casa no está bien, entonces ¿cómo va a estar el interior bien? Primero lo mando al médico o que su médico internista me garantice que está bien y ya yo sigo con un proceso coach y exploro si puede ser un proceso de coaching o mejor que se vaya con un consultor, porque lo que me está presentando no es de coaching, necesita otro tipo de especialista. Mm, Entonces, tener esa capacidad y, por ejemplo, en tu caso, que lees filosofía, que escribes, que vinculas otro tipo de aprendizajes, es muy importante mm. que los coaches o quienes pretenden hacer coaching no se crean sobrados, sino al No, contrario, que se no, crean, que se vean humildes y que sean capaces no, de decir, yo hasta aquí llego. Y no por ganar dinero se no. queden instalados 6 meses con alguien, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo contigo y eso es un aprendizaje y seguro que más de uno y más de dos se ha llevado, nos hemos llevado algún palo, como digo yo, por esa arrogancia, ¿no? Ese sarampión que dice alguno de creer que puedes con todo, ¿no? Porque hay que ser muy... Fíjate que la palabra humildad a mí siempre me ha resonado mucho porque tiene una connotación un tanto a mi juicio, fíjate, negativa, incluso diría, en algunos contextos. ¿Eh? Y alguna vez leí a alguien que decía, hablaba de soberbiamente humildes, que hay que ser soberbiamente humildes. Fíjate la contradicción. Pero me gustó, porque a veces la humildad quiere decir que nos limita como para hacer ese despliegue, ¿no? Ese concepto Claro. que hay un poco de, hay que ser humilde, oiga, bueno, humildes, pero bueno, usted sea quien es, ¿no? Una flor bonita, ¿no? Pues florezca, ¿no? Entonces, pero entiendo bien lo que quieres decir. Sí, hay que ser muy respetuosos y muy saber dónde, hasta uno, cada uno dónde llega, ¿no? Decías de los niños, fíjate, yo con mis hijas, a mí me apasiona preguntarles cosas, pero cosas incluso, bueno, entonces sin revelar nada confidencial y tal, pero bueno, problemas que yo tengo, cosas que detecto en mi trabajo, enfoques. Me encanta escuchar escuchar la mirada de los niños, porque es maravillosa. O sea, Es simple. es que es simple, es creativa, es maravillosa, maravillosa, maravillosa. A mí me... Yo estoy todo el día preguntándoles, soy un pesado, soy un padre pesado. Algún día van a tener que hacer coaching ella y decir, mi padre era un pesado, porque nos preguntaron unas cosas. Pero yo de verdad, es que me pongo ahí a la altura, siempre lo he hecho, ¿no? Y quizás desde también de una necesidad mía de que ellas se sintieran muy respetadas en la relación y muy, muy consideradas como persona, porque seguramente yo no me sentí así, que no quiere decir que mis padres no me trataran, quiere decir que como yo me sentí, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, uno proyecta ahí cosas, pues, carencias y tal, ¿no? Y desde ahí, eso por un lado. Y luego estabas diciendo algo también que me parecía muy, muy relevante, bueno, todo me está pareciendo muy relevante, pero de este tema de los conocimientos, no se me ha ido un poco el santo al De cielo. Sí, prepararnos, bueno, de leer. sí, de prepararnos, de leer, sí, de saber cada uno dónde, pues lo que puede, hasta dónde puede llegar, hasta dónde no puede llegar, mm, de ser muy Y sabes prudente. qué, yo diría también de exponerlos. Por ejemplo, hay coaches que nunca van a vivir un proceso como iguales con sus alumnos. Yo sí lo hago. Yo lo he hecho en biodanza, en bioenergética, en coaching, que les pido que me den coaching. Cuando yo empiezo ya con mis alumnos a que van a ya soltarse para dar coaching, yo me pongo como coaching para que me den.
Y generalmente se pone nervioso y digo, tranquilo, tranquilo. O sea, no me Claro, veas como tu coach, veme como una persona que está aquí. Lo que te claro, estoy poniendo es en claro, serio, no crees que te estoy mintiendo, no crees que es un caso que ya elaboré, no. O sea, te lo no, estoy diciendo honestamente. claro. Y Te ven se como la ponen nerviosos, autoridad, te ven como... Sí, claro, pero claro, también hay que enseñarles que no se paniquen con la autoridad, porque no, tienen que claro. aprender a ver a la persona que tienen enfrente y no al puesto, no a la figura que representan, sino Mm, hacerse cargo de la persona. Y ahorita que tú mencionabas esto me parece súper, súper importante con los niños. Por ejemplo, validar lo que te dicen. Me recuerda el libro sí, de La Meta, de Eli Goldratt, sí. donde el problema que les presenta, o sea, él encuentra una respuesta importante en uno de sus hijos, ¿no? Bueno, siempre yo, fíjate, yo cuento una anécdota muchísimo, una anécdota muy rápida, me la he escrito además una vez que yo una vez cuando una hija mía, Carmen, era muy pequeña, muy, muy pequeña, teníamos dos perros y uno no sé qué hizo el perro que yo me enfadé muchísimo y fui a reprimir al perro, ¿no? No sé, o a regañarle y lo azucé con la correa y la niña se quedó asustada, ¿no? Porque claro, le pareció que estaba siendo muy agresivo, bueno, mi reacción estaba siendo muy agresiva. Yo la verdad es que me puse nervioso, ¿no? Porque pensé que estaba comiendo algún veneno el perro. Entonces, pero yo me acuerdo que le pregunté a mi hija, ¿no? Porque vi su mirada que se quedó asustada con mi reacción. Y le dije, ¿qué piensas, hija? Y me dijo, papá, pues yo creo que no has actuado bien. Me dijo, tendría, no sé, 7 años o así. Me dijo, yo creo que no has actuado bien. Y claro, yo le dije, pues tienes toda la razón, hija, yo creo que no he actuado nada bien, pero no sé por qué lo he hecho. Y me dice, una niña, me dice, igual papá es porque piensas que los perros no tienen sentimientos. Qué fuerte. Entonces, claro, cuando te dices un niño y entonces le dices, pues igual, igual, no sé. Pero me dice, papá, me agarra así, como de la cintura, y me dice, pero no te preocupes, papá, porque todos nos equivocamos muchas veces. Y yo, fíjate tú, la niña esta, ¿no? Sí. Bueno, ahora está en la universidad, fíjate tú, en Chicago ya. Pero, y entonces yo le llamé a mi padre y le, afortunadamente, como os digo, vive, es un hombre extraordinario, una capacidad y una... Yo tengo admiración por él. Ahora desde otro sitio. En otra época de mi vida fue una limitación para mí. Pero ahora lo admiro, ¿no? Porque es un hombre grande, ¿no? Es un buen hombre. Y le llamé, le conté la anécdota y me dijo, bueno, hijo, ya sabes la famosa frase, solo se sabe mostrar débil quien se siente muy fuerte. Claro. Y esto es muy interesante y volviendo un poco a lo que tú haces con tus alumnos, mostrarse, claro, pues sí, pues mostrarse como lo que eres, pues un ser humano que te pones ahí en abierta en canal a que te, o sea, pues porque te fías y porque confías en que ellos lo van a hacer bien y bueno, van a hacer lo que puedan y tú también tienes una experiencia, pues eso es maravilloso. Quizás yo, mira, antes me venía una idea a la cabeza, esto de los sistemas de creencias y las culturas y las autoridades y los padres, las madres, las familias, que es una pena muchas veces que, claro, los seres humanos creo que nos vivimos, aquí sale un poco el filósofo, pero tremendamente limitados, ¿no? Porque el ser humano, antes hablabas de esto, la química, lo importante, el ser humano no conoce nada del ser humano, de cómo funciona. Yo les digo a los directivos, les digo, es que ustedes saben mucho de números, saben mucho de tal, pero es que del ser humano no tienen ni idea. O sea, no saben ni nada del cerebro, no saben el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, no saben conciliar la emoción con la razón, no tienen ni idea. O sea, no han oído nunca. Y muchas veces digo, les vendría fenomenal, porque pues, simplemente desde una perspectiva estrictamente racional, ya no digo ni de coaching, o sea, el conciliar lo racional con lo emocional. Entonces, es que esto sería para ustedes una bicoca, o sea, gente muy inteligente, ¿no? Y no saben, entonces, es muy importante lo que tú decías, ¿no? Tener como máquina, estar bien conformado, ¿no? Toda esta parte que, bueno, mente, espíritu, cuerpo, ¿no? Todo este, tenerlo bien conciliado. Y luego, por supuesto, el trabajo interior, el entender que todo este sistema de creencias, pues, ¿no? Que se puede mover y que a partir de ahí uno pues empieza a florecer, ¿no? Y es tan sencillo como eso y tan complejo, ¿no? Porque seguramente si no estaría todo el mundo haciéndolo, ¿no? Por eso Sí. digo que el ser humano es muy primitivo, ¿no? Que realmente nos queda mucho no sé, por crecer como humanidad, ¿no? Porque, no sé, Sí. a veces da un poco... A mí, bueno, eso le dije una vez a Rafael, me acuerdo. Le dije algo así, como que había mucha oscuridad, ¿no? Y me dijo Alicia, creo que fue, me dijo, bueno, pero piensa que para que, no sé si fue Alicia o Rafael, pero que para que haya oscuridad tiene que haber luz, ¿no? Claro. Pues sí, pues indudablemente, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que estás comentando esto, de que las personas desconocemos mucho acerca de nuestro cuerpo, nuestro cerebro y no sé qué. Uh-huh. Yo hay ocasiones que les digo de broma, oye, ¿tú tienes relaciones sexuales? Y me dicen, sí, claro. Ok, digo, sí, claro, ¿no? ¿Por qué me lo preguntas? Sí, sí. ¿Cada Bueno, cuánto? a ver, explíqueme Cada 5 años. cómo funcionan sus genitales, explíquemelo. Sí, sí, Más allá de eso, sí.
O sea, conoces los Sí, genitales de tu pareja, que no sé qué, o sea, sí, cómo funcionan, la sí. teoría, el funcionamiento, de dónde viene, etcétera. No, Ujú. pues no, pues póngase a estudiar, porque va a tener más gozo, más placer si entiende. Y también con el cerebro, les digo, tenemos que conocer más nuestro cuerpo. Es el gran desconocido. El gran Es desconocido. el gran desconocido. Y a mí, por eso me encanta enseñar neurociencias de una manera Mm. muy práctica, muy sencilla. O sea, digo, yo hago investigación Sí, fenomenológica en neurociencias y ahora ya estoy con un equipo de neurocientíficos que vamos a empezar en México algo, un qué bien. planteamiento que traigo, una hipótesis, pero eso a mí me mueve. Y en el 2006 que yo tomé Mm. el programa con Rafael Echeverría Alicia, se aventaron ahí un juicio de una situación que yo conocía muy bien, que la he experimentado muchas veces, que lo he promovido en México, no sé qué. Entonces me acerco muy así, muy suavemente, le digo, Alicia y Rafael, les regalo mi libro Mm. y creo que a este programa le hace falta hablar de un poquito de neurociencias, hablar del cerebro. Bueno, Y en claro, el siguiente programa incluyó lo de la plasticidad neuronal y todo. claro. Rafael, de verdad, yo lo reconozco, lo admiro mucho, y Alicia se pusieron a estudiar, le buscaron y empezaron Sí. a integrar. Y a mí me parece que es ahí donde existe una mirada. No quiere decir que solamente Mm. se hayan movido por mí, pero yo creo que llegó No. el momento que puse una banderilla como para que lo integraran, porque ya Mm. venían trabajando ellos con lo de la positividad, negatividad de los equipos, con Sí. Marcial Lozada, ya estaban integrados lo de biodanza, por ejemplo, Mm, de acuerdo, bioenergética, de entonces acuerdo. ya traían varias cosas y creo que esto les ayudaba a cerrar un poquito más la pinza. Sí. Hay más, ¿no? Bueno, Pero pero eso estoy, cuenta. yo creo que fue un acierto y no solo lo creo, es que de hecho creo que, fíjate, puede ser precisamente el puente para acercar a, pues a la humanidad esto que tiene que ver con el ser humano y con el... Es que ya la palabra neurociencia ya parece que tiene, que la palabra ciencia, ¿no? Le aporta en sí mismo una... De verdad que lo valida, ¿no? Valida todo esto que, bueno, que en cambio la palabra coaching... O les electrocuta el cerebro, porque No, pregunté, hice una encuesta en LinkedIn sí, y le digo, cuando escucha la palabra neurociencias, como, ¿qué te pasa? Y le pongo así, electrocuta mi cerebro, y la mayoría me pusieron. O sea, dos cosas contestaron así, como las bueno, más pues altas. mira, Una, me electrocuta el cerebro, y pues, se los puse de broma, y la otra es quiero saber más, porque se claro, dan cuenta, y sobre todo en esta época, fíjate, con la pandemia, eso lo vamos a dejar para otro live, vamos a sí, hablar acerca de esto, pero todas las alteraciones que estamos teniendo los seres humanos, que ni siquiera sabemos. Yo lo estoy compartiendo en algunas entrevistas que estoy haciendo en mi canal de YouTube con la doctora Rosalinda Sepúlveda, que ella ujú, hizo con otros médicas o doctoras de España, de otros países. Ellas hicieron el estudio que demostró los síntomas post-COVID, que hoy ya se le declaró como una enfermedad que se llama inflamación sistémica post-COVID, porque dura 8 meses. Entonces imagínate lo que está pasando. Los coaches necesitan formarse en neurociencias, entender más esto, no de, hemisferio derecho, izquierdo, no, de verdad no, entender qué pasa con los sí, neuroquímicos, qué pasa con nuestro cuerpo, porque eso va a impactar mucho a los negocios, a las empresas, en el totalmente. desempeño, en las competencias, porque se nos está afectando la memoria, la atención, el enfoque, y eso va a afectar. Sin ninguna duda, o sea, esto yo no tengo ninguna duda y de hecho yo es un área en la que tengo que avanzar y tengo que aprender porque nos va a tocar, bueno, ya está tocándonos, ¿no? Y hay que estar en eso, ¿no? Hay que estar, ¿no? Sobre todo, como tú bien dices, el cuerpo, esto es una máquina y es una máquina perfecta. Y sí, uno puede trabajar desde la espiritualidad, desde mil aspectos de la reflexión, la meditación, las mil cosas, ¿no? El coaching, Sí, pero la máquina, no olvidarnos que tiene química, ¿no? Que esto tiene un porqué, que hay que conocerlo muy bien y ver lo que pasa, ¿no? Ver cómo sí, funciona el coche, ¿no? La estoy integridad del terminando coche. de escribir un ebook acerca de percepción y pensamiento. Lo voy a aterrizar un poquito ahí, que voy a poner a disposición de todo el mundo, pero ahí lo que estoy hablando es acerca de cómo funciona. Y en la certificación que doy en neurociencias, ahorita, a partir de la pandemia, ya estamos cerrando con 5 grupos y lo que les estoy enseñando es, sí, teorías del comportamiento humano vinculadas con la organización y todo eso, pero también que aprendan a hacer aplicaciones e intervenciones mucho más rápidas y que ellos se conviertan en los brain partners de Uh -huh. alguien, porque dos cabezas piensan mejor que una. Siempre, ¿De acuerdo? claro. Entonces, hacer esa labor de brain partners y que puedan hacer una entrada, un one shot, donde entras, diagnosticas por el autoconocimiento y todo, y les muestras cosas
y ya, nada más eso. Ya después si quieren seguir con coaching es otra cosa. Pero eso es lo que le estoy enseñando a mis alumnos porque Bueno. las empresas necesitan, la gente necesita, las familias necesitan, la salud mental, ya vemos las cifras cómo está. Entonces, si tú entiendes qué está pasando, te puedes hacer cargo. Y a mí me parece que tenemos que combinar coaching con el conocimiento de cómo funciona el cerebro. Si no, tú sigues pidiendo que hagan ciertas cosas y si sugieres, no estás en el coaching, estás en otra cosa, pero no es coaching. Y eso se los hago, se los reitero muchas veces. Si estás dando consejos o si cuando tú entregas un juicio le dices, oye, no te pasa eso y el otro dices, no, ya cuando te digan 3 veces, no, ya te perdiste, ya no estás haciendo coaching. No, totalmente de acuerdo con eso y yo a veces, como para vacunarme, cuando tengo la tentación, al presidente digo, oye, a ver, esto no es coaching, yo soy un coach poco ortodoxo y a veces te cuento películas de mi vida, pero eso tiene que ver con mi vida. Pues que eso no lo hace casi nadie, o muy pocos coaches, no los terapeutas jamás, ¿no? Y bueno, a mí no me importa, porque yo creo que también al final si eso sirve para tejer una relación de confianza, ¿no? Que al final es eso también, ¿no? Yo creo que tú sabes que en el mundo del coaching, pues con tu coachee al final, si ha habido un proceso, un tiempo, pues te acabas convirtiendo yo creo que en un gran amigo, ¿no? Es una persona para siempre, ¿no? O sea, es alguien que ha sido esencial en tu vida, yo creo que recíprocamente, ¿no? O sea, al final nosotros crecemos también desde ese trabajo, ¿no? Que hacemos, ¿no? Bueno, todo el rato, ¿no? Yo creo que si estamos aquí, por lo menos en mi caso, es esa curiosidad de querer comprender el ser humano. Seguramente comprenderse a uno mismo, ¿no? Pero comprender la maravillosa riqueza del ser humano, ¿no? Esto que decías de la pandemia, esto es un... Todavía, vamos a ver, yo creo, las consecuencias de esto, yo creo que todavía, bueno, ya se están viendo muchas, como bien has enunciado, ¿no? Y muchas más que vamos a ver, porque todavía yo creo que estamos muy encima, ¿no? Se empiezan a ver muchos efectos y es alucinante ver cómo la gente, este periodo de tiempo, en muchos casos ha sido como borrado de la mente de la gente. Es como que no sabe qué pasó este año, o sea, es como que ha habido una cosa rara. Y yo creo que esto nos va a hacer falta tiempo para digerirlo y nos van a hacer falta muchas herramientas para trabajarlo, ¿no? Y se está diciendo, nunca como antes se ha recurrido tanto a la terapia y al coaching, porque es fundamental. Porque ya la salud mental, yo creo que ya está bastante precaria, ¿no? No sé si siempre lo ha sido. Yo creo que en nuestra época... No, ya traíamos acumulado, mira, Sí, de la década de los 50, ya sí. traíamos acumulado y eso se va pasando de generación en generación. Por eso, cuando tú me compartes cómo estás teniendo esa relación con tus niñas, el cuidado que deben tener, porque recuerda que una de las cosas que hablamos en el proceso de coaching es la promesa implícita que hacen los padres al tener un hijo, ¿no? Y no estamos hablando no estamos en el rollo ni de si el aborto, si por vida, no, o sea, ya que tienes tu hijo y que tú lo elegiste, que tú decidiste, o sea, ¿cuál es la promesa? Y con qué facilidad, dificultad se atreven. Yo incluso hice un podcast donde decía, si estás separado de tu pareja, no le afectes más a tus hijos con que no puede ver al papá o a la mamá, no se los prohíbas. Bueno, es que la gente a la gente le cuesta comprender que cuando tú te divorcias o te separas de tu pareja, es absurdo, o sea, esa separación es ficticia o ese divorcio, porque esa relación está para toda la vida, ¿no? Porque ahí hay unos hijos en común, ¿no? Hay un terapeuta amigo Juan Diego, venezolano, que ha escrito un libro que se llama El divorcio, un acto de amor. Fíjate. No lo he leído, lo tengo pendiente por leer, pero lee ese o invita a Diego y vamos a hablar acerca de eso en otro live. Sí, porque es un tío estupendo y él, bueno, muy interesante. A mí me entrevistó él, pero bueno, él es un hombre también que escribe música, es un hombre, ha escrito una obra de teatro también en la que estoy implicado con él. Bueno, es un hombre muy interesante, ya te pondré en contacto con él, Juan Diego, es extraordinario. Sí. Y él habla de esto, de esas relaciones, al final... a mí me toca también mucho por mi trabajo, ¿no? Con estos matrimonios separados y estos hijos. Bueno, es que si podríamos hablar aquí 2000 lives de esto, ¿no? Sí. Luego hacemos otro. Sí. Digo, para no tener a quienes, de verdad, agradecer a quienes están aquí con nosotros, que nos están acompañando. Algunos los conozco de Clubhouse, otros los conozco de aquí, otros los conozco de otros lugares. Voy a abrir, en otro momento voy a hacer un live y voy a invitar a que participen algunos de ustedes. Qué con bien. Mucho gusto. Creo que podemos abrir estos espacios porque el tema aquí en Instagram, en los lives, va a ser coaching, mentoring y otras estrategias.
porque no me voy a cansar de decir hasta que se aprendan que hay que hacer más cosas y ser muy claros, no voy a soltar este tema. Así que lo voy a hacer. Ignacio, de verdad, yo te agradezco mucho este espacio, esta conversación, que es como de coach a coach, de persona a persona, de historia a historia. Me gustaría que nos compartieras cuál es la decisión más relevante que tú has tomado o que ejecutaste o que descubriste a partir de tus experiencias en coaching. Uy, pues mira, me viene algo a la cabeza, pero que si lo digo van a pensar que estoy loco, ¿no? Quizás no ha sido al principio, pero sí ha sido en este crecer. Tengo una... Dicen que la sabiduría no se busca, que te encuentra. Desde ese descubrimiento de que el ser humano es algo distinto a lo que me refería al principio, y que nadie piense que soy un Illuminati, porque no va por ahí, ¿no? Pero sí que tengo como un propósito de querer seguir creciendo todo lo que pueda crecer. Y eso me está comportando pues una renuncia a muchas cosas de mi vida, pero que lo hago con todo el amor del mundo, ¿no? Porque entiendo que obtengo un beneficio en ese crecer, en ese ganar en conciencia, ¿no? Que se dice, ¿no? Y eso me tiene muy entretenido, y eso es una parte de la existencia que yo no hubiera pensado que podía estar en mí o que podría formar parte de la vida, ¿no? Y no sé, igual es un poco abstracto, como no sé, quizás aterrizarlo más, pero igual a alguien le puede estar resonando algo de esto, ¿no? No sé, entender que somos uno, que esto es un universo, que como decía uno, un verso, ¿no? Somos uno, que somos uno, ¿no? Y que al final el propósito de la vida seguramente es un aprendizaje en sí mismo. El otro día leí algo que me gustó, que decía que somos como decía, seguramente cada ser humano sea una hipótesis que tiene que resolver el alma, ¿no? Hablando de un alma única, ¿no? Y me gustó, me pareció muy, muy poético, y seguramente sea así, ¿no? Cuando uno va creciendo, yo creo que la mirada, como uno mira al prójimo, como uno mira a los demás, pues se ve a uno mismo ahí, ¿no? Y entonces es como que la vida cobra una dimensión. Es que estoy sonando muy pesado, no sé si estoy sonando No, espera, es que yo no sé, Ignacio, pero algo aquí estoy sintiendo. Yo no sé si es como una tristeza o algo que está por ahí. Mío. No, no sé. temor que estás diciendo, sí, como que no le encuentras forma, eso que no logras articularlo de una manera simple o sencilla, no. Me parece que tiene que ver con una búsqueda, como esa búsqueda que tenemos los seres humanos de, por un lado, más allá de rollos comerciales, ¿no? De que tu propósito o de tu esencia, yo digo, la esencia ni siquiera te la puede cambiar nadie, porque eso es muy tuya, ¿no? Pero a mí me parece que creo que estamos en un momento clave de la crisis y todo, como para vincularnos desde otro ángulo. Y que las empresas, por ejemplo, pues tú vienes de una familia de empresarios, una familia familia política, sí, en este caso. Pero de todas maneras, vamos, vienes de una familia, vienes de un entorno donde están los recursos y que los empresarios que entiendan que sus hijos no es eso lo único que les llena, y que también los que no tienen tanto, que entiendan que el no tener tanto no es eso lo que llena a los hijos, sino que cada persona tiene su propio camino y tiene que ir a buscar eso que quién sabe qué es de cada quien, ¿no? Sí, ¿sabes? Yo, Josefa, lo que pienso que esto es un poco como la pirámide de Maslow, ¿no? Que al final lo mismo pasa con la conciencia y pasa con otras tantas cosas, ¿no? Digo, lo que decía antes de que para que hay sombra, pero hay luz, ¿no? Porque, es decir, seguramente de todo tenga que haber y todo es perfecto y necesario, ¿no? Como este es el amor fati, ¿no? Sí. Pero yo creo en eso, y eso no quita que uno no tenga que hacer una labor de evangelización de lo que considera que es, sobre todo por adquirir un bienestar mayor en la vida, ¿no? Al final se trata de esto, ¿no? De pasar por aquí, bueno, pues como diría mi madre, bonamente, ¿no? Como diciendo, oye, pues yo me gusta esto que he vivido, ¿no? Este cuadro que he pintado, ¿no? De mi vida, pues
pues es bonito y se podía pintar de muchas maneras. Y mira, yo no sabía utilizar los pinceles y luego he aprendido y mira, hay cuántos colores y este me dejaba su paleta. Y entonces, no sé, yo creo que va con eso, con adquirir unas herramientas, entender que hay unas herramientas que se pueden adquirir y con el único objetivo, única ocasión de crecer, de aprender para tener un bienestar mayor, ¿no? Para entender un poco más, ¿no? Para qué estamos aquí y eso, pues a uno le da como paz, ¿no? Es decir, y esto no es filosofía, yo creo que es algo que todos buscamos, ¿no? Y por el contrario, lo que está sucediendo es un poco lo que dices tú, que quizás por unas convenciones, por unos temas culturales, pues bueno, la gente está en unos caminos que así estamos, ¿no? Pues hay la medicación, los ansiolíticos, antidepresivos, antiulcerosos, pues la medicación más vendida de la historia en esta época. Claro. Las depresiones, pues después del cáncer, la segunda enfermedad. Los suicidios han subido, que ni te cuento con el tema de la pandemia. Sí. Bueno, pues eso, pues yo digo que la humanidad ha dado dolorosamente la espalda a la vida interior. Y pues la muerte parece que no existe y todo el mundo está queriendo... Bueno, cuando antiguamente, claro, pues la gente vivía la muerte muy presente en casa porque se morían los hermanos, los padres, porque... Bueno, quiero decir que sí, hay una necesidad de difundir que se puede vivir mejor, ¿no? Yo creo que eso es legítimo y debemos de hacerlo, ¿no? Y debemos de cantarlo. Y habrá gente que nos va a escuchar y gente que no le interesa nada y que van a seguir, como digo yo, que mis hijas se ríen, digo, pululando como un trozo de carne con ojos por la vida. Bueno, pues, Claro. pues de todo tiene que haber, seguramente, Claro, ¿no? y que hay problemas estructurales, que hay conflictos, que hay problemas muy, muy mundiales, muy globales, pero que los que afectan son los que están en tu colonia, los que están en tu casa. Y si cada uno de nosotros se hace cargo de nosotros y de la comunidad que nos rodea, que podemos hacer algo en equipo, que podemos hacer algo en conjunto, yo creo que con eso le vamos avanzando. Porque Sí. el otro día un amigo me decía, Josefa, pero es que a ti te va muy bien. Le dije, no, yo procuro que me vaya bien porque yo me hago cargo. Le dije, porque a mí nunca, ni un gobierno me ha rescatado, ni un grupo empresarial, ni un príncipe azul. Entonces, Claro. yo me tengo que hacer cargo y a mí me parece que eso es un asunto de autonomía, de libertad, de responsabilidad que nos toca hacernos cargo. Pero lo más importante es que mi salud, en gran medida, depende de mí. Ahora, no del el pensamiento desde la pronoia, donde el mundo conspira a mi favor, no, yo por ahí no voy, sino cómo nos hacemos responsables de nosotros mismos, cómo nos hacemos cargo, porque si no, ¿cómo vamos a construir comunidad o cómo vamos a restablecer el tejido social o a recuperar nuestro tejido social cuando cada quien está pues en los teléfonos o aquí en Sí. las redes sociales y no nos vinculamos con los demás o como no ayudamos? Hay que salir a la calle, hay que ver lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, si no, esto se nos va a alargar mucho, porque somos re buenos para esto. Así que Sí. un agradecimiento profundo, mi gratitud No, contigo. a ti. Y bueno, nos coordinamos para hablar de otros Sí, temas que claro que tienen sí. que ver un poco con la filosofía, pero con la filosofía No, bueno, cotidiana. pero todo es la filosofía, ¿no? Aprender a vivir, a la sabiduría, el amor a la sabiduría, ¿no? Que dice la definición. Sí. Pues ya está, pues eso es la vida, ¿no? Y yo creo que hay que hablar de esto. Como te decía, aterrizar esto a filosofía a ras de suelo, me decía uno, pues sí, hijo, pues Claro. hablar de esto, ¿no? Y claro que sí. Y crear las circunstancias para... La próxima vez vas a escoge uno de tus poemas. Te voy Ah, a bueno, mandar sí, el sí. tema y escoges uno de tus poemas. Son ¿De muy acuerdo? tristes, no sé si merece la pena. No, es que, no, claro que sí, Bueno, hice vale la otro pena, libro. porque tenemos que hablar de la tristeza. Sí, ¿Cómo estamos hablando nuevas? Hay sí, la alegría, la felicidad, cuando están pasando muchas cosas. sí, no, la verdad Y es que nada más sí. ver las fotos, todo el mundo sonriendo, No, muy a ver, hermosas y todo. la Y tristeza después sí. se acaba la foto y ya ponen una cara de pocos amigos, una cara de Sí. tristeza. No, tenemos que hablar de eso, ¿sabes? Sí, hay que elaborarla, es verdad, sí. Los Pues duelos, mi querido, los duelos. Bueno, un abrazo. muchas gracias a todos Dale. ustedes que nos acompañaron. Sí. Los espero la próxima semana con otra historia más historias más experiencias acerca de coaching. Y vamos cuidando todos esos elementos. Si tú eres coach, si tú te estás formando como coach, si tú vas a contratar coaching, de verdad, tienes que poner en duda a quién vas a contratar. No nos creas a todos, tienes que enterarte primero, ¿sale? Cuídense, los quiero, nos vemos en la próxima. Gracias, Ignacio. Besos. Adiós. Y voy a ir a Miami. Oye, llámame cuando vengas, Sí, por claro favor. que sí. Claro que sí. Nos vemos. Chao, chao. Y al teatro tienes que venir. Claro que sí, voy a ir al teatro. Voy a ir con mi amiga. Ok, Vale, chao. chao. Ahí.